Bien, jóvenes, vamos a ver el tema de las interconexiones eléctricas. ¿Por qué es conveniente hacer las interconexiones eléctricas? Bueno, la idea es que se mantenga pues una continuidad del servicio de energía eléctrica. Eso es lo fundamental. El suministro de energía eléctrica debe ser continuo, ¿no? Por supuesto que no puede ser pues totalmente considerando de que no haya interrupciones, eso es imposible, todas las normativas lo contemplan, pero que haya pues el suministro de energía dentro de lo que establece la normativa. En el caso nuestro, por ejemplo, la normativa, que es la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, establece que, por ejemplo, en la zona de Lima no se pueden permitir hasta 6 interrupciones por semestre o un máximo de 10 horas. ¿Y qué pasa si se superan uno o ambos, uno de ellos o ambos? La concesionaria tiene que efectuar las compensaciones correspondientes, que es un cálculo en función de la potencia contratada, en función de la potencia contratada. No es, no, digamos, un reconocimiento a los daños y perjuicios que le pueden haber generado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Compré mis productos hoy día, ¿no? Para mi semana y no hay energía, pues 4 días, ¿no? Y todos mis productos se malograron, ¿no? En ese caso el organismo no puede, ¿no? Disponer, oye, págale, ¿no? Como, como, no, págale a los señores y por el gasto que ha tenido y las pérdidas. No, no, eso se llaman daños y perjuicios. Daños y perjuicios es un tema de materia civil, ¿no? Que es únicamente tiene competencia ahí el Poder Judicial, ¿no? Los organismos no tienen competencia. O sea, tienen ustedes como ingenieros, tienen que darse cuenta el tema de competencias, ¿no? Entonces eso tienen que tenerlo bien claro cuando ustedes trabajen hasta dónde, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad? Entonces, un tema de competencia. Por ejemplo, yo digo, ¿sabe qué, señor? Ese poste está dentro de mi propiedad. Yo no sé, no puedo determinar el mejor derecho de propiedad. O como hay dos casos, por ejemplo, ¿no? De, que tienen un problema de litigio de, hay una urbanización uno, otra urbanización 2 y hay un traslape de lotes. ¿Se da cuenta? Hay un traslape de lotes. Entonces, por ejemplo, hay una manzana que es manzana A para el otro y para el otro asociación es manzana Z, ¿no? Entonces, ya hay un traslape. Entonces, ¿quién tiene la propiedad? Nosotros no lo podemos definir. Eso ya lo tiene que definir el Poder Judicial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, eso es, ¿no? En el tema de la continuidad de servicio, hay lo que se llama las compensaciones. Pero por supuesto, también para que conozcan ustedes, ¿no? Hay temas también que son exoneración de compensaciones, ¿no? Exoneración de compensación. Hay una exoneración, ¿por qué? Porque se van a hacer trabajos grandes, se van a hacer ampliación de redes. Eso, bueno, eso sí no se compensa, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho una evaluación y, por ejemplo, ¿no? Este es el caso, ¿no? Vamos a ver, para que vean ustedes. Estos casos aquí lo realiza pues el ingeniero Tarazona, él es el que evalúa estos casos, ¿no? Por ejemplo, este último caso es 25 de abril de hoy día, ¿no? No, pero esto me ha pasado para poder evaluarlo, ¿eh? Ahí está, ¿ves? ¿no? Se puesta en servicio de una nueva subestación. Hay una nueva subestación, la 7011, que se va a poner en servicio, ¿no? Y esa subestación, bueno, pues nosotros le estamos dando, declarado fundada la solicitud de exoneración de pago de compensaciones, ¿eh? Entonces, porque cumple, ¿no? Con los alcances establecidos pues por la norma técnica de calidad de servicios eléctricos. Entonces se declara fundado. Pero hay otros casos en que se declara infundado. Eso sí tienen que compensarlo. En este caso sí no se compensa, ¿no? Para que tengan ustedes conocimiento sobre esta parte, ¿no? Pero, bien. Entonces tenemos el tema de las interconexiones eléctricas. Perfecto. Bien. Aquí tenemos, ven, la interconexión eléctrica Ecuador-Colombia. Fíjense, acá tenemos Perú. ¿Mm? Tenemos Perú, vamos a ver, aquí lo tenemos a Perú con Ecuador. Entonces, actualmente nosotros, actualmente generamos más energía de la que consumimos. Entonces, por lo tanto, no podemos vender energía a Ecuador, ¿no? Puede ser a Chile, puede ser a Bolivia, puede ser a Colombia, puede ser pues
bueno, a través de, bueno, Colombia no, sino Ecuador, Colombia pueden hacer, ¿no? La interconexión. Nosotros con Brasil, sí, con Bolivia, con los que están pues en el borde, ¿no? Ecuador, ¿no? Con ellos, ¿no? Colombia está un poco alejado. Pero bueno, entonces aquí, por ejemplo, la interconexión Perú-Ecuador, interconexión Perú-Brasil, interconexión Perú-Bolivia, Perú-Chile. Entonces, esto es lo que se trata, ¿no? Entonces también tener un sistema integrado es la, digamos, la meta, ¿no? Tener todo esto integrado y que se pueda, pues, hablar de un solo sistema interconectado, ¿no? Entonces, esa es la interconexión. ¿Qué es lo que permite esta interconexión? Permite pues garantizar el suministro eléctrico de un determinado territorio cuando un sistema en concreto no puede generar energía suficiente para cubrir la demanda. Claro, por ejemplo, en el caso de Perú, cuando aquí llueve, en Ecuador eh, no está lloviendo y viceversa, ¿no? Cuando en Ecuador llueve, aquí no está lloviendo. Entonces, en esa situación, ¿no? Cuando tenemos lluvia, podemos generar más energía hidráulica, entonces podemos vender, ¿no? Podemos vender la energía que nos queda, pues, ¿no? La diferencia de lo que consumimos, ¿no? Y entonces esa energía se vende, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto sucede cuando se produce una punta extraordinaria imprevista de consumo, por ejemplo, una ola de frío, ¿no? Entonces puede generar un consumo excesivo, ¿no? Más de lo normal, entonces pues se requiere tener energía de otro sector. O cuando algún o algunos centros de producción dejan de estar operativos temporalmente y no suministran energía al sistema, ¿no? Por eso, por este motivo, cuanto más interconectados estén los sistemas eléctricos y mayor sea su capacidad de intercambio, mayor será también la seguridad y calidad de servicio que proporcionen, por supuesto, ¿no? Entonces, como les decía, siempre el tema es suministrar la energía y es algo que nosotros también estamos viendo a cada momento, no ver la continuidad de servicio, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Revisamos cuánto, el estado de las instalaciones eléctricas, cuántos fueron instalados, o sea, la antigüedad, y en determinado momento ordenamos, ¿no? Que se puedan hacer las reformas correspondientes, ¿no? Entonces, existen ese tipo de trabajos, ¿no? Que nosotros disponemos con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica, ¿no? Bien. Evolución del concepto de las interconexiones. Ustedes deben conocer o deben saber, jóvenes, o tener conocimiento sobre el marco normativo, ¿no? O sea, aquí en el Perú tenemos el marco normativo, ¿no? Tenemos nuestras normas, ¿de acuerdo? Tenemos también un ente regulador que es Sosinermin, ¿no? Entonces aquí las empresas prácticamente son un monopolio, pero como le decía en algún momento, al ser monopolio, ellos podrían decir, bueno, pues yo cobro lo que me da la gana o hacer lo que quiero, ¿no? Entonces, para evitar eso, existe, ¿no? Yo te doy el monopolio, tú eres monopolio, pero yo te regulo, ¿no? Ahí viene el ente regulador, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hace, pues, las interconexiones, se tiene que tener en cuenta todo eso, ¿no? Por ejemplo, contratos físicos, compra-venta de electricidad entre países. No es importante armonizar un marco, ¿no? Para la compra y venta, ¿no? No es necesario, dice, ¿no? Entonces, otra, operación coordinada, transacciones con producto del despacho coordinado, se requiere armonizar. Ahora, si va a haber una transacción con un despacho coordinado, el marco normativo tiene que estar armonizado, tiene que contemplar puntos similares, ¿no? Mercado integrado, contratación libre entre agentes de un país con usuarios del otro. Es decir, un usuario puede comprar, ¿no? A otro país, ¿no? La energía que considere conveniente. Entonces, para ello se debe tener pues un marco normativo que esté armonizado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Los clientes regulados y los clientes no regulados o libres, ¿no? Cliente libre. Entonces, el cliente libre puede comprar a quien le parezca mejor, ¿no? Puede comprarle a la empresa uno, a la empresa 2 y por último le compra al generador, ¿no? Acá hay grandes centros comerciales que directamente y empresas que le compran directamente al generador. Va, le dice, empresa uno, ¿tú cuánto me vendes? Yo necesito tal potencia. Ah, no, muy caro. ¿Tú cuánto me vendes? No, muy caro. Voy al generador. El generador, ah, ya, perfecto. Yo te vendo. Imagínense, el generador no tiene red, no tiene nada. Pero evaluando todo le sale más barato, entonces le compran al generador. ¿Y por dónde llevan la energía? Por las instalaciones de la concesionaria. Pero ustedes dirán, pero eso son instalaciones de las concesionarias y
no pueden usarlo, no. La ley dice que tienen que utilizarlo, ¿no? Por eso que existe también la ley del uso compartido de los postes, ¿no? Se ha visto que hay postes de energía eléctrica que están soportando los postes de telecomunicaciones. Claro que en muchos casos pues es totalmente desordenado. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero ¿no? Ellos pueden utilizar eso, ¿no? Entonces, y pagan un derecho, por supuesto, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué las interconexiones? Porque con las interconexiones todos ganan. Los estados, la sociedad, los consumidores de electricidad y las empresas involucradas en el negocio eléctrico. O sea, es conveniente, ¿no? Es conveniente, ¿no? Entonces, por eso que apunta a tener todas las interconexiones posibles, ¿no? Pero hay pues ya temas políticos, marcos normativos, en fin, que muchas veces, ¿no? Hacen bastante difícil este tema, ¿no? ¿Por qué por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las interconexiones? Reducción de los costos de operación, mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, ¿no? Tema de costos. Aprovechar la diferencia temporal de demanda, ¿no? Usos horarios, como le decía, pues en Ecuador cuando llueve, aquí no llueve, y viceversa, ¿no? Acá llueve, en Ecuador no, ¿no? Eso, aprovechar la complementariedad hidrológica de la cuenca, promover la competencia en la generación de energía y optimizar la capacidad de reserva. Todo eso se hace mejor con las interconexiones, ¿no? Se optimiza la operación y el despacho al optimizarse el uso de la capacidad hidrotérmica, reduciendo los costos de la energía, ¿no? Entonces, definitivamente que los costos de energía van a reducirse y eso es conveniente, ¿no? Se puede aprovechar la complementariedad del régimen hidrológico de las cuencas. Se promueve la competencia de generación de energía, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, fíjense, unos datos. En el año 2004, la reducción de costos operativos por combustibles en Ecuador por la interconexión con Colombia que ellos hicieron fue aproximadamente 88 millones de dólares, imaginen, solamente por, ¿no? Realizar la interconexión. No, estos datos que son antiguos, pues son importantes porque se han ido mejorando, ¿no? En el año 2004, la reducción de precios en el mercado ecuatoriano por la interconexión con Colombia fue de 153 millones de dólares por menores costos marginales, ¿no? Entonces, hay bastantes, digamos, ventajas en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para tener estas interconexiones, para incentivar? Intercambiar información y tecnología entre los países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En algunos países pueden estar en 220 kb de tensión, en otros países 500, ¿ves? Entonces intercambia tecnología y todos de repente pueden llegar a un mismo nivel de tensión, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Una forma de incentivar las interconexiones. Armonizar los marcos normativos que vialicen las transacciones de electricidad entre los países de la región, ¿no? Entonces, es importante también ponerse de acuerdo, sentarse, para que los marcos normativos pues sean adecuados, ¿no? Homologar los criterios de calidad y seguridad. Fíjense, calidad. Eso es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, el nivel de tensión. A ver, ¿quién me dice cuánto es el margen del nivel de tensión o cuál es el rango de los niveles de tensión aquí en nuestro país? A ver, ¿quién nos dice? ¿Qué nos dice el señor Jorge Barzola? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. En Perú tenemos de 220, eh, eh, 440, perdón, en media tensión tenemos en media tenemos de 25, si no me equivoco, para adelante, kilowatts. Estoy equivocando, pero Ya. Lo que yo le consultaba era cuánto era el rango de variación de tensión. A eso es calidad, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a la calidad, por ejemplo, ¿cuál es el rango del nivel de tensión que se permite? Por ejemplo, hoy en la tarde me llamó un profesor de la uni y me dijo, oye Gregorio, mira, he puesto el voltímetro y estoy en 215 voltios, me dijo él, ¿no? Pero en realidad es volt, ¿no?
215 está llegando, no está llegando a 220. Ah, le digo, eso que le estoy consultando a ustedes, ¿cuál es el margen, no? El porcentaje de variación de la tensión. Ah, ingeniero, ¿sería 5%? Así es, señor. Es más o menos 5%. Correcto, señor Espinosa, pero es más o menos 5%, arriba y hacia abajo. Eso lo tienen que tener claro ustedes, ¿m? Todos. ¿Y dónde está eso? Eso está en la norma técnica. Vamos a entrar aquí. Ahí está, ¿eh? No, 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 vamos a ver. Ahí está, ahí está. Fíjese, joven, ¿no? ¿Qué dice? Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de entrega de energía en todas las etapas y en todos los niveles de tensión es de más o menos 5% de las tensiones nominales en tales puntos. Claro, hay una excepción. Tratándose de redes secundarias en servicios calificados como urbanos rurales y o rurales, la tolerancia es más o menos 7,5%. Pero después en todas es más o menos 5%. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso deben tenerlo en cuenta porque estas son consultas que le hacen cuando ustedes van a practicar o van a un trabajo, ¿no? Esas son las preguntas técnicas, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de tensión? Y por ejemplo, los niveles de tensión, al que hacía mención, eso está en el código suministro. En el código suministro tenemos los niveles de tensión, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Pero hay otro que nos da los valores. A ver, entonces vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Ahí está, joven. Los niveles de tensión. Por ejemplo, hoy día tuvimos una reunión y a la gente mismo de Oceanarmin le decía, ¿no? Usted no me puede hablar de subtransmisión y transmisión. Sí, pero son valores, sí, conocemos, pero en nuestra norma no se establece así. En nuestras normas jóvenes se establece nivel de baja tensión, media tensión, alta tensión y muy alta tensión. Así de simple. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que hablar en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, baja tensión es menor o igual a 1 kV. Media tensión es mayor que 1 kV y menor o igual a 35 kV. Alta tensión es mayor a 35 y menor o igual a 230 kV. Y muy alta tensión mayores a 230 kV, ¿no? Eso lo tienen. Esto lo tienen que tener ustedes con conocimiento claro, como repito, siempre. Yo, por ejemplo, a los practicantes siempre les pregunto esto. Siempre les pregunto esto. Y algunos responden y otros no, ¿no? Y me comentaban que hay una universidad X que les dicta un curso del aspecto normativo. Por eso me contestó todo y le digo, ¿y cómo usted maneja todo esto? No tenemos un curso. Me dijo que estudiamos la ley de concesiones y todo lo demás, reglamento. Ah, qué bien. Todas las normas, ¿no? Es el curso, ¿no? Normativa eléctrica, creo que se llama el curso, ¿no? Y es selectivo, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta
para los casos, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice, pues, la calidad, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Cuando dice homologar, ¿no? Los criterios de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina son otros valores, ¿no? De repente son 10 o son 4, pero es diferente, ¿no? En otros países, la cantidad de interrupciones y el tiempo, ¿no? Entonces, eso el marco normativo tiene que haber una coordinación, ¿no? Buscar que las transacciones de electricidad se efectúen en un escenario de mercado libre y generen los recursos de pago para la infraestructura requerida. Ah, eso es interesante también, ¿no? Garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión e información, lógico, ¿no? Y promover la conformación de un organismo de coordinación de operación regional. Es como que tener un COES a nivel mayor, ¿no? En que todos los países ingresen pues su energía a ese COES y luego se despache, ¿no? Como lo hace actualmente el COES, ¿no? Acá ingresa la energía de todos los generadores, ¿no? Y luego ellos van despachando de acuerdo al pedido, ¿no? Entonces eso, un gigante COES, eso para tener a nivel regional, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Las interconexiones garantizan el futuro de la energía eléctrica, ¿no? La demanda constante de electricidad por parte de los consumidores, cada vez más dependientes de esta fuente de energía, convierten a las redes eléctricas en un elemento clave para la sociedad y el desarrollo industrial. Definitivamente, señores, si no hay energía eléctrica en una determinada zona, es poco difícil que se vaya a desarrollar. De ahí que en torno a la energía eléctrica se haya desarrollado un activo comercio a través de un sistema de intercambios internacional. Entonces, esto es el negocio eléctrico, como cualquier otro negocio, ¿no? Y todas las teorías de los negocios ingresan también para esto, ¿no? Entonces se llevan en cursos especiales de gestión, ¿no? Del consumo de energía, en fin, hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, formado por líneas de alta tensión y subestaciones que permiten el canje transfronterizo de energía, ¿no? Entonces, esto es, con la línea de alta tensión vamos a llevar la energía a otro lado, ¿no? A otro país, y luego vamos a tener ahí, pues, ¿no? Los transformadores, ¿no? Para poder utilizar eso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? En los últimos años, los esfuerzos de los países por alcanzar acuerdos para desarrollar interconexiones eléctricas regionales se han intensificado porque proporcionan la generación de sistemas a gran escala, ¿no? Y en consecuencia, una optimización, que es lo fundamental, optimizar los recursos energéticos, ¿no? Con intercambio ¿no? de tecnología y todo lo demás, ¿no? Se trata de transacciones reguladas por acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces, se firman acuerdos entre estados, ¿no? Y bajo la supervisión de los organismos gestores de la red de transporte de electricidad de las naciones implicadas. Se genera, ¿no? Una supervisión de ambos países, ¿no? Que garantizan la coordinación en la transferencia energética y blindan los sistemas frente a situaciones que puedan amenazar la disponibilidad de electricidad. Claro, cuando hay una indisponibilidad de electricidad es más factible, ¿no? Si se tiene pues una interconexión, poder, ¿no? Subsanar esa deficiencia, ¿no? Ventajas de las interconexiones eléctricas. ¿Cuáles son las ventajas, no? ¿No? Garantizar la seguridad, ¿no? La seguridad y continuidad del servicio, que eso es lo fundamental, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Actúan, ¿no? Como principal y más inmediato sustento de caso de avería o otros percances. O sea, ante eventuales situaciones de una avería, entonces me puede garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica. Los mecanismos eléctricos son más estables cuanto más mallados e interconectados están. ¿Qué significa esto? Cuanto más mallados. Es decir, si yo tengo pues la posibilidad de ser alimentado de dos, tres sitios, es mucho mejor que tener de uno, ¿no? Porque de un lado se corta la energía, entonces ahí ya me quedo, ¿no? Pero si tenemos pues, ¿no? De dos, tres puntos, si no puede de uno, tiene las dos alternativas siguientes para poder alimentarte, ¿no? Entonces eso se refiere, ¿no? Los mecanismos eléctricos son más estables cuanto más mallados e interconectados estén, ¿no? O sea, cuanto desde varios puntos yo pueda seguir alimentando, ¿no? Eso se hace actualmente pues en las cargas especiales, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Los hospitales de 2 puntos, 3 puntos se pueden atender ante un inconveniente que pueda presentarse, ¿no? Y encima el hospital para UCI, cuidados intensivos, tienen, por supuesto, un grupo electrógeno adicional, ¿no?
También, bueno, dentro de las ventajas tenemos que aporta mayor estabilidad y garantía de la frecuencia. Los sistemas interconectados en ocasiones la red de otros países reducen la distorsión del factor de potencia en las estructuras nacionales, mejorando la calidad de suministro, ¿no? Aumentan la eficiencia de los sistemas interconectados. Con la capacidad que queda vacante en la línea se establece diariamente intercambio comercial de electricidad para aprovechar las diferencias de precios, ¿no?, de la energía entre los sistemas eléctricos. Entonces aumenta pues la eficiencia, ¿no? Otro importante es que incrementan la potencia entre sistemas vecinos, ¿no? La posibilidad de importar energía de otros países obliga, ¿no?, a los operadores nacionales a elaborar propuestas más competitivas si quieren que sus ofertas resulten aceptadas. Entonces es una competencia sana, ¿no? Y eso genera desarrollo, la competencia te genera desarrollo, ¿no? Entonces van a salir ganando todos, ¿no? Como en todo lugar, ¿no? Cuando a veces hay un negocio, pero aparece otro y ya empieza ya el tema de la competencia, ¿no? Reducen la dependencia de proveedores únicos, ¿no? Los intercambios internacionales favorecen que los consumidores finales tengan opciones variadas en su suministro eléctrico, lo que además potencia la seguridad del sistema y el libre mercado. Claro, ¿no? Entonces, no dependo solamente de un proveedor, dependo de muchos, ¿no? Entonces, varios que puedan brindar energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando que somos usuarios con tarifa regulada, el único que nos puede vender acá es la empresa del norte, ¿no? O sea, la que está asignada, no hay otra, ¿no? No podemos. Pero cuando existe pues ya las interconexiones, eso ya en un determinado lugar puede tener dos, tres empresas, ¿no? Entonces ya, entonces existe pues la competencia, ¿no? Bueno, proporcionan un mejor aprovechamiento de las energías renovables, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero por el aprovechamiento de las sinergias entre regiones, aumentando así la flexibilidad, ¿no? Bien, en el fondo, jóvenes, las interconexiones eléctricas adquieren un papel clave en la integración de los mercados de energía eléctrica. Por ejemplo, en Europa se está trabajando para crear el mercado interior de la electricidad de Europa, que busca agrupar al conjunto de los mercados existentes actualmente en la Unión Europea a uno solo. De esta forma, la energía podría fluir libremente entre todos los Estados miembros y se podría alcanzar la convergencia de precios, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, bueno, yo no conozco, he leído, ¿no? Pero muchos de repente ustedes saben que para pasarse en Europa pues, de un país a otro simplemente lo hacen por un tren, ¿no? Ya no hay, es como si fuera el mismo país, como si fuera pues otro departamento, algo así, ¿no? ¿Ve? Y eso es lo que se logra pues con este tipo de uniones que se realizan, ¿no? De hecho, según los cálculos de la Comisión Europea, supondría una rebaja de precios de al menos 2 euros por megawatt hora, lo que permitiría a los consumidores europeos ahorrarse cerca de 40.000 millones de anuales hasta 2030, si los mercados de energía estuvieran completamente integrados. Fíjense el ahorro que hay, ¿no? ¿De acuerdo? ¿no? Y acá un poco, ¿no? También para decir, ¿no? Por ejemplo, si no ocurriera eso, fíjese, la energía que generas, digamos, adicional, como le he dicho, generamos más que lo que consumimos, vamos a suponer pues, que generamos 130 y consumimos 100, tenemos 30, ¿no? Pero si no hay, pues, forma de venderlo, me quedaría con esa energía. Pero cuando hay interconexión sobre la marcha, ¿no? Esa energía se puede vender, se da cuenta. Entonces, eso hace también que se ahorre, ¿no? Se tenga utilidades, ¿no? Y ya no tendría pues ese remanente de energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí durmiendo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, rápidamente pues lo puedo vender, ¿no? ¿Ok? Y es simple, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga pues una fábrica de zapatos, digamos, ¿no? Entonces ellos, ¿no? El mercado ya lo saturaron. ¿Y el excedente qué lo hace? ¿No? Imagínense, ¿no? Tienen que tratar de venderlo, porque los zapatos pasan de moda, ¿no? Listo, entonces hay que tratar de venderlo. Entonces se busca pues un mercado que pueda tener eso y estando interconectado, las posibilidades de venta son mucho mayores, pues, ¿no? Una interconexión de sistemas eléctricos se presenta como una alternativa o solución frente al abastecimiento de energía producto del crecimiento de la demanda en forma más rápida que la oferta. Lógico, porque si
se genera pues un crecimiento en la demanda, más rápido que la oferta, imagínense, ¿no? Entonces hoy día, por ejemplo, tengo una determinada cantidad y se presenta, pues, no puedo cubrir, pero si esto está interconectado no hay ningún problema, ¿no? Se le brinda la energía. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Ante estas necesidades surge el estudio de nuevas alternativas de utilización de recursos energéticos y económicos que en forma óptima y preservando el medio ambiente presenten una solución a lo antes mencionado, ¿no? Entonces, la idea es pues que si existe un crecimiento de la demanda en forma más rápida que la oferta, rápidamente pues no puedo satisfacer o puedo cubrir esa necesidad. Pero si no tuviera pues otra alternativa, bueno, sería un poco más complicado, ¿no? Dentro de las alternativas existentes, entre otros, se tiene la alternativa de la interconexión de sistemas eléctricos de potencia. Esta se plantea como una alternativa de optimización de recursos, tanto de aspectos económicos como energéticos, frente a otras soluciones como el aumento del parque de generación, la búsqueda de nuevas tecnologías o nuevos recursos energéticos. Claro, es que como ya se tiene, pues, ¿no? La información, la tecnología de otros países, entonces también se va a buscar una nueva, ¿no? Unas nuevas tecnologías y una nueva forma o nuevos recursos energéticos, ¿no? Entonces, siendo la interconexión una alternativa viable cuando en la situación después de interconectar se produce claramente una mejora en la operación del sistema. Un aumento de la seguridad y calidad de suministro además reduce los costos en comparación a la situación de pre-interconexión, ¿no? Entonces está demostrado que al momento de hacer las interconexiones, ¿no? Los costos se reducen, ¿no? Los costos de operación se reducen, operación, mantenimiento se reduce. Entonces esto desde luego pues va en beneficio del negocio. Uno de los mecanismos propuestos por el Acuerdo de Cartagena para cumplir los objetivos del proceso de integración andino es alcanzar la plena integración física del territorio comunitario andino. Por ello, para lograr este propósito se requiere consolidar y fortalecer la infraestructura física de cada uno de los países miembros. Ahora, ¿ven? Entonces se tiene que trabajar en el tema de la infraestructura, ¿no? Porque probablemente algunos no tengan una infraestructura muy adecuada, pero tendrían que tenerlo con la finalidad de hacer la interconexión, ¿no? Entonces, y de esa manera lograr pues sistemas regionales interconectados. Así la interconexión de los sistemas eléctricos de los países miembros y el intercambio intracomunitario de electricidad es una de estas herramientas que permite caminar hacia dicho fin, ¿no? Por lo tanto, otorgar beneficios en términos económicos, sociales y ambientales que pueden conducir a la optimización de recursos energéticos y a la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico. Básicamente, seguridad y confiabilidad en el suministro eléctrico, ¿no? La seguridad es cumplimiento de la normativa, ¿no? Porque la seguridad también está ligado pues a temas de invasiones, ¿no? Invaden zonas eléctricas y está ligado a eso también, ¿no? Y la confiabilidad es pues, ¿no? De que puedo tener la seguridad, puedo confiar en que me van a suministrar la energía eléctrica en, digamos, de la manera que uno desea, ¿no? Sin superar las interrupciones que establece la norma, ¿no? Bueno, con el ámbito de aplicación, con el objetivo de contar con un marco general para la interconexión subregional de sistemas eléctricos en el que se establezcan los principios y reglas generales para realizar los intercambios intracomunitarios, ¿no? Se han desarrollado pues acciones orientadas a la emisión de normativa comunitaria que aborde este tema, es decir, están tratando de tener pues un marco normativo general, ¿no? La construcción de un nuevo marco general, que es lo que le comenté, es un proceso que se basa tanto en el marco regulatorio andino existente, en las disposiciones de la legislación nacional vigente de los países andinos, así como en la adecuación de la factibilidad de interconexión de los sistemas eléctricos de los países miembros que tome en cuenta la necesidad de los agentes que participan en este proceso, ¿no? Entonces, es fundamental la adecuación, ¿no? De los aspectos normativos y también tener pues una infraestructura adecuada para poder realizar la interconexión, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
pueden haber de repente postes ya con mucho tiempo, en mal estado, entonces todo eso pues tiene que mejorarse. ¿Por qué? Porque si falla eso, imagínense todo lo que generaría, ¿no? Entonces toda la infraestructura debe estar pues en muy buen estado, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En esta área, la instancia técnica de discusión y análisis, ¿no? Es el Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicio de Electricidad, CANREL, ¿no? Que cuenta con la participación de los representantes de los organismos normativos y reguladores de electricidad. Estos últimos son quienes se encargan de formular propuestas conducentes al avance del proceso, ¿no? Esto de acá de los organismos reguladores, por ejemplo, ¿no? Me comentaron que, por ejemplo, en Inglaterra, ellos, por ejemplo, no hacen la supervisión. Ellos no están detrás de repente, ¿no? Como nosotros, ¿no? Entonces ellos son pocos, pero si la empresa, o sea, le dan libertad a la empresa, pero si la empresa comete, digamos, alguna deficiencia, las multas son muy severas, ¿no? Entonces es otro mecanismo, ¿no? Entonces, otra forma de ver la cosa, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, a veces estamos, ¿no? mandando supervisores para ver cómo está la estructura, la infraestructura eléctrica, oye, tienes que arreglar, ¿no? Me parece que en otros sectores no, pero las multas de allá pues son muy, muy severas, ¿no? Entonces, ellos ya evitan tener ese tipo de situación. Acá a veces, por ejemplo, en un determinado lugar, una determinada avenida X, hice una revisión más o menos de 1,5 kilómetros, ¿no? Y encontré una determinada cantidad de postes en mal estado. Dispuse, ¿sabe qué cambio? Lo cambiaron. Pero yo no vi todo, ¿no? Se cambiaron solamente esos postes, pero ¿por qué no revisaron toda la avenida? No lo hicieron. Justamente en una reunión que tuvimos hoy día les comenté, ¿no? ¿Y por qué no hacen eso? O sea, yo tengo que decirte qué es lo que tiene que cambiar. O sea, yo tu trabajo lo estoy haciendo, cuando eso es responsabilidad de ustedes, ¿no? Entonces, te digo 11 y los 11 cambian. ¿Y el resto? ¿Esperas que yo nuevamente vaya a hacer una inspección y te diga cuáles son los que faltan? No, no es posible, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas. Entonces, hay que armonizar los marcos, ¿no? Normativa que rige el tema. En el año 2002 fue aprobado Marco General para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intercomunitario de electricidad a través de la decisión 536. Con ello se inauguró la interconexión eléctrica entre Colombia y Ecuador con importantes beneficios para ambos miembros. Esta decisión 536 se creó el Comité Andino de Organismos Normativos y Regulador CANREL, el cual constituyó el Grupo de Trabajo de Organismos Reguladores de Electricidad, la GETOR, ¿no? Entonces, ahí se han tomado acuerdos para poder trabajar pues, de una manera adecuada, ¿no? En base pues a, digamos, a la normativa de cada uno de los países miembros, ¿no? Mediante la decisión 720 se suspendió por 2 años la aplicación de esta normativa, sin embargo se aprobó un régimen transitorio para los intercambios eléctricos entre Colombia y Ecuador, sobre los fundamentos establecidos en la normativa andina, y se encargó una revisión integral del marco general para los intercambios de energía eléctrica de los países miembros. Es importante, ¿no? Es importante, ¿no? Que el marco general, ¿no? El marco normativo, esto esté pues claramente establecido, no haya concordancia entre uno y otro país, ¿no? Bueno, con la finalidad de complementar el marco normativo para las relaciones de largo plazo que me permitirían avanzar hacia la integración de los mercados de energía eléctrica en la comunidad andina, fue aprobada la decisión 757 que sustituye a la decisión 720. Entonces, lo que quiere decir esta vista es que ha habido pues no una serie de decisiones, acuerdos, con la finalidad pues no de que la transacción o venta de energía entre Colombia y Ecuador se realice de la mejor manera, y también entre Ecuador y Perú, ¿no? El Comité Andino de Organismos Normativos, el CANREL, acordó en su 14ª reunión de Santiago de Chile, realizada en septiembre, articular y complementar los procesos de discusión comunitaria con los esfuerzos de la iniciativa SINEA, Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay una serie de reuniones, trabajos, y con el objetivo pues de tener todo esto integrado. Pero lamentablemente a veces por cuestiones de diferencia pues normativa o también de cuestiones políticas es que no se ha logrado, ¿no? Entonces,
En este tema debería haber solamente cuestiones técnicas, pero a veces también intervienen los factores políticos, ¿no? Bueno, de manera complementaria a las acciones adelantadas en el marco comunitario andino, las más altas autoridades del país, menos Chile como país asociado, acordaron realizar acciones sobre los temas relacionados con la infraestructura eléctrica de cada país y los mecanismos para avanzar en un proceso de integración, ¿eh? La infraestructura básicamente es algo importante, que toda la infraestructura pues sea adecuada, ¿no? Como para realizar pues un intercambio de energía, ¿no? Y así podemos ir avanzando, hay varios acuerdos. Veamos ahora, ¿no? El proceso de integración de, de Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia, ¿no? Bueno, hay marcos normativos que se han suscrito, ¿no? Y ahí esto podemos leer, ¿no? Podemos leer. Y vamos a ver, pues, ¿no? A ver de frente, interconexión. Ahí está, la interconexión de Perú con Ecuador. ¿M? Fíjense, joven, así se realizaría. Este es un esquema muy interesante que ustedes pueden apreciar aquí el lado peruano y el lado ecuatoriano, ¿no? Fíjense los costos, ¿no? Fíjense los costos. A ver, ¿qué nos dice el señor Dante Bazán? ¿Qué le parece este diagrama unifilar? ¿Alguna consulta con este diagrama unifilar? ¿Algo que le llame la atención, señor Bazán? A ver qué nos dice el señor Alex Malki. ¿Alguna observación, alguna consulta sobre ese esquema? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Adelante. En la parte justamente donde está la línea de Perú y Ecuador, tiene un símbolo, parece unos dientes, me parece. Esto de ¿Qué acá. significa eso? Ajá. Ah, muy bien. Perfecto. Fíjense, muy buena observación. Estos jóvenes es un enlace asincrónico. ¿Y qué es eso? Es que aquí trabajamos a 60 Hz y aquí trabajan a 50. Entonces, la energía no se puede vender directamente, hay que hacerle el cambio. ¿No? Entonces, este enlace asincrónico es el que hace, ¿no? El cambio de 60 Hz para 50 o viceversa, ¿no? De 50 para 60, ¿no? Ese es este enlace. Ese enlace asincrónico, fíjese cuánto cuesta. De un total de 64,7 millones, 26,5% es para ese enlace, ¿no? Fíjese cómo sube. Eso es porque hay diferente uso de frecuencia, ¿no? Tanto en Perú como en Ecuador, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿De acuerdo, señor? ¿Conforme o no quedó claro, señor? A ver, Sí, ingeniero, sí, gracias. ya, correcto. ¿Alguna otra consulta adicional? ¿Alguien que tiene el diagrama unifilar? A ver, ¿qué hacemos, no? Por ejemplo, acá vemos una doble terna, ¿ah? ¿De acuerdo? Esta es una doble terna. Esto es una sola terna, pero aquí hay una doble terna, por si acaso, ¿no? Mire, la línea de 220 kV, 355 kilómetros, tiene un costo de 33,7 millones de dólares. Los módulos de la subestación, ¿no? Esto es la subestación de transformación, se llama SET, ¿no? 4,5 millones de dólares. El enlace asincrónico que habíamos comentado, 26,5, ¿ves? Casi, pues no, el 40%, 45%, ¿no? Es el enlace asincrónico, ¿no? ¿Ve? Ahora, esta es la primera etapa con 125 megawatts. Esto es de 250 megawatts. Fíjense en el enlace, ¿no? Asincrónico.
A ver, ¿alguna pregunta ahí? Fíjense, ¿ah? Esto es para 125 megawatts. Esas serían las instalaciones. Ahora, para 250 megawatts, fíjense, estas serían las instalaciones. A ver, ¿cuál sería la diferencia ahí? ¿No? A ver, alguien nos diga. El señor Chipana, ¿nos podrá apoyar, señor Chipana? Ingeniero, una consulta, ¿por qué hay doble terna hacia el enlace asincrónico? Ah, es que por la capacidad de 250 megawatts, ¿no? 125 no era necesario, pero en 250 sí, ¿no? Entonces acá hay una doble terna para poder pasar. Y esto, como le digo, es para transformar la frecuencia 60-50 Hz, ¿no? Porque no pueden directamente conectarse, ¿no? Tiene que haber el enlace, ¿no? Entonces, doble terna es por la potencia, ¿no? Doble terna tenemos 250 megawatts y ahí debemos tener una doble terna para poder, ¿no? Trasladar toda esa capacidad, ¿no? Esto de acá son generadores, por si acaso. Estos repito, son generadores, ¿no? Son generadores. Y ahora, por ejemplo, fíjense, nosotros tenemos nuestro alta tensión 500 kV, Ecuador todavía no lo tiene, ¿no? Yo sepa, no tiene todavía. Entonces, se podría hacer solamente a nivel de 220 kV, ¿no? Y tal como está esto, ¿no? Pero en 500 no se podría, ¿no? Fíjese, en Perú son 52 kilómetros y en Ecuador son 55 kilómetros, ¿no? Ahí está. Es este enlace nomás, fíjese. Está, ¿no? Este enlace, ¿no? De aquí ya está listo, ¿no? Pero todo esto es un trabajo de ingeniería, ¿no? ¿Ok? Perú-Bolivia, próximos pasos. Señalado desde el punto de vista eléctrico alternativo, interconexión con Bolivia, encontrándose los límites de transmisión. Perú podría exportar 50 megawatts sin esfuerzos adicionales en los dos sistemas. Para 100 megawatts ya empiezan a presentarse sobrecargas. Han hecho estudios y máximo yo te puedo, digamos, ¿no? Se podrá exportar 50 megawatts, ¿no? Entonces, y con el refuerzo de la línea Azángaro-Puno de 115 kilómetros, Perú podría exportar 150 megawatts, intercambio que está limitado por problema de tensión en el sistema eléctrico de Bolivia. ¿Ve? Hay problema de tensión. ¿Ve? Entonces me parece que ahí no tiene nivel de 220 kV, al menos en esa zona, ¿no? De repente tengan 138 kV, entonces por eso que está por problema de tensión el sistema eléctrico de Bolivia, ¿no? ¿Ve? Entonces hay una serie de esos inconvenientes. Y esta sería pues la interconexión, ¿no? ¿No? Perú, Bolivia, ¿no? Esa sería la interconexión. ¿Alguna consulta? A ver, señores, ¿alguna consulta? Muy bien. Entonces, vamos a ver los esquemas típicos de las principales centrales de generación y características de funcionamiento y operación, ¿no? Esto a nivel macro, ¿no? A nivel ya un poco más detallado, tienen ustedes pues el curso de centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, ¿no? Entonces, ahí ya están los expertos en esos temas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nosotros darle una visión, ¿no? General, ¿no? Bien. Dentro de la generación de energía eléctrica, jóvenes, tenemos la energía eléctrica, pueden, ¿no? Generar en centrales convencionales y en centrales no convencionales. ¿Cuáles son las centrales convencionales? Tenemos las centrales hidráulicas, térmicas y nucleares, ¿no? Centrales hidráulicas,
térmicas y nucleares. Esas son las centrales convencionales. Después vamos a ver las no convencionales. Bueno, centrales hidráulicas. El costo de construcción de estas centrales es elevado, pero se compensan con los bajos gastos de explotación y mantenimiento luego de la puesta en marcha de la misma, ¿no? Claro, el costo inicial de una central hidroeléctrica es muy alto, pero, como bien dice ahí, se van compensando con los bajos gastos de explotación y mantenimiento, ¿no? Entonces, el mantenimiento es bajo, ¿no? Entonces, con eso ya van recuperando, van compensando, ¿no? Como consecuencia de esto, las centrales hidráulicas son las más rentables en comparación con los restantes tipos. ¿Te acuerdas? Sino que el costo inicial es elevado, ¿no? Entonces, porque muchos dirán, pero si son más rentables, ¿no? ¿Por qué pues no hacemos centrales hidráulicas? Porque también eso toma años, ¿no? ¿De acuerdo? Construcción. Estas centrales suelen ubicarse lejos de los grandes centros de consumo y el lugar de asentamiento de la misma está condicionado por las características del terreno. Claro, digamos, lugares propicios para la generación de, ¿no?, energía eléctrica vía centrales hidráulicas, ¿no? Pues está alejado definitivamente de los centros de consumo, ¿no? ¿De acuerdo? Las turbinas hidráulicas son accionadas por el agua como consecuencia de la energía cinética o a la depresión que ha desarrollado en su descenso. ¿De acuerdo? Entonces, las turbinas hidráulicas utilizan pues la fuerza del agua para mover sus álabes y al moverse accionan un generador, ¿no? Entonces, es la forma como se genera la energía eléctrica en las centrales hidráulicas, ¿no? Los modelos más relevantes de estas máquinas motrices, o sea, de los generadores, son las turbinas, ¿no? Pelton, Francis, Kaplan y de hélice, ¿no? Entonces, estas turbinas, como les decía, van a ir acoplados a los generadores. Entonces, el generador es el que va a generar la energía eléctrica, pero los elementos que el agente externo que le genere el movimiento en el eje, pues van a ser las turbinas que pueden ser Pelton, Francis, Kaplan y de hélice, ¿no? Entonces, mayormente los conocemos Pelton, Francis y Kaplan. Entonces, cada uno va a depender de las características, ¿no? El caudal, la caída, ¿no? El salto, mejor dicho, ¿no? Entonces, va a depender de todo eso, ¿no? Veamos las centrales hidráulicas, ¿no? Ahora, como bien dice ahí, utilizan la energía potencial del agua para convertirla en energía mecánica y luego en eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La captación del agua va a provocar un desnivel, ¿no?, que origina la energía potencial acumulada. Y el agua, pues al golpear en las paletas o álabes de la turbina, hace que ésta pues tenga un movimiento giratorio. Y ese movimiento va a accionar al generador produciendo la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El agua golpea la turbina mueve el generador y el generador va a generar la energía eléctrica necesaria, ¿no? A ver, ¿alguna consulta? A ver, bien. Tipos de centrales hidráulicas. Hay central hidráulica de pasada, central hidráulica con embalse, ¿no? Por ejemplo, no existe una acumulación de agua en la central hidráulica de pasada. Todo el agua discurre normal, o sea, no hay acumulación de agua, ¿no? Por lo tanto, hacen uso del agua disponible en el río. Dependiendo de la estación, se puede llegar a perder agua por el vertedero o, en su defecto, no tener agua para generar la máxima capacidad en la central, ¿no? Entonces, una central hidráulica de pasada. Central hidráulica con embalse. Se embalsa un volumen determinado de agua mediante la construcción de una o varias presas, las que forman lagos artificiales, ¿no? La cantidad de agua almacenada en el embalse permite graduarla para consumir el volumen necesario para la generación.
Posibilita asimismo disponer de agua cuando en el río no se disponga de la cantidad suficiente para la máxima generación de la central. En una central con embalse se puede producir energía eléctrica todo el año, aun cuando el río baje su caudal en forma considerable por algunos meses. Y es que se tiene el agua, ¿no? De las centrales con embalse pueden existir dos variantes. Dice, ¿no? De las centrales con embalse. Dice que pueden haber de dos tipos, central a pie de presa y centrales con derivación. De las denominadas a pie de presa, ¿no? La casa de máquinas suele estar al pie de la presa, por eso le llaman centrales a pie de presa, ¿no? La caída del agua en este tipo de centrales se puede considerar pequeña, el caudal del agua es grande, fíjese, ¿ven? La caída es pequeña, pero el caudal es grande, ¿no? Centrales con derivación. Del embalse, ¿no? Se capta el agua y es conducida a través de un canal de derivación o túnel de presión hacia la tubería de presión y de esta a la turbina del generador. Ahí está. Aquí podemos pasarnos 5 minutos, 10 minutos, una hora, un día, en fin. Aquí está todo el esquema, ¿no? A ver. Me traigo un poquito de agua, vayan viendo la figura y consultamos. Bien, señores, consultas. Entonces vamos a explicar cómo es el funcionamiento de esto. Fíjense, ver. Acá tenemos el agua, el embalse, ¿no? Tenemos el agua. Y esto es una tubería forzada. Esta tubería forzada es con la finalidad de direccionar el agua hacia los álabes de la turbina. ¿Ve? Es hacia las álabes de la turbina, ¿no? Entonces lo golpea y mueve a la turbina. Entonces al mover a la turbina,
esta que está acoplada, ¿no?, al generador, mueve el generador. El generador va a generar la energía, digamos, a 10 kV, 15 kV, y luego mediante un transformador se eleva de esos de 10, 15 kV, se eleva pues a 220 kV, puede ser a 60 kV, 380 kV, en fin, los niveles de tensión que se consideren convenientes. Claro, eso es a nivel general, ¿no? Pero en el Perú mayormente tenemos 60 kV, 220 kV y de frente 500 kV, por si acaso, ¿no? Entonces, esos son todos los elementos de protección que deben tener, pues, ¿no?, interruptores, seccionador y toda la línea, ¿no? Entonces, denominado patio de llave, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿eh? Entonces, este transformador es importante, ¿no? Una vez que se genera, lo eleva, ¿no? Aquí estamos viendo que estos son, ¿no?, la línea de alta tensión, ¿no? Y acá es solamente una terna nada más. En otros casos hay una doble terna. Y aquí en esta parte superior generalmente también van conductores, pero esos conductores son denominados cable de guarda para proteger a la línea de las descargas atmosféricas, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Y luego el agua que golpea los álabes de la turbina, ¿no?, el agua turbinada, digamos, ya se usa para regadío, no es para consumo, es para regadío, ¿no? ¿Ok? No sé si ahora hay consultas. A ver qué nos dice el señor Gabriel Mamani. ¿Alguna consulta, señor Mamani? Sí. Señor Luis Luján, ¿alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Dije una consulta. Señor Cóndor, dígame. ¿Cuáles son las fallas más comunes que se dan en en las centrales hidroeléctricas? ¿No se le escucha, señor Cóndor? ¿Cuáles son las fallas más comunes que se presentan en las centrales hidroeléctricas? Ahora sí, dígame. ¿Cuáles serían las fallas más comunes que se presentan en las centrales hidroeléctricas, Inge? Bueno, el deterioro pues de la turbina, todo elemento que está, digamos, en contacto, en movimiento, en golpe, es la turbina, ¿no? La turbina. Y obviamente en todos puede haber, digamos, deficiencias, ¿no? Pero mayormente son los elementos de contacto acá, ¿no? Entonces, en la turbina, ¿no? La turbina puede pues deteriorarse, entonces, porque está en golpe, ¿no? Y por supuesto que todo esto tiene su plan de mantenimiento, ¿no? ¿Ok? No vamos a esperar de que esto se deteriore, ¿no? Porque eso va a generar todo un problema, ¿no? En determinado ya tiempo, ya se ha hecho la evaluación y ya se determina cuándo podría fallar probablemente esto, entonces se le hacen los cambios correspondientes, ¿no? Con la finalidad de que esto no deje de trabajar, ¿no? Entonces se para la planta en un determinado tiempo, le hacen los mantenimientos correspondientes y, ¿no?, ya se evita pues que una operación normal se pueda deteriorar esto, por si acaso, ¿no? ¿Ok? Pero también en el generador también pueden haber problemas, ¿no? Pero mayormente son en los elementos que están en contacto, ¿no? ¿Ok? Inge, otra duda. Respecto a los reportes o los informes de las centrales, cuando hacen su mantenimiento, ¿eso lo informan a la página del COES, por ejemplo? Así ¿O es. lo manejan de manera interna nada más? No, tienen que, ¿por qué? Porque de repente en un determinado momento no puede estar, digamos, en capacidad de entrar en operación. Tiene que haber una coordinación de todo eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el COES ya tiene pues mapeado todo esto para poder utilizar, ¿no? Porque ¿qué pasa si no está operativo y se requiere, ¿no? Entonces tiene que haber una coordinación, definitivamente tiene que haber, ¿no?
¿Alguna otra consulta? Fíjense que acá el acoplo es vertical. ¿Por qué creen que es vertical? A ver quién me puede decir. Aquí está la turbina y acoplado de manera, perdón, sí, de manera vertical está con el generador. ¿Por qué no horizontal? Ahí está de la manera vertical, ¿no? ¿Por qué no horizontal? ¿No? Nosotros tenemos en cuenta la fuerza centrífuga que es en función del radio, ¿no? Entonces, fíjense, acá el radio es mucho más grande que la longitud axial. Entonces, si esto fuera pues a una gran velocidad, la fuerza centrífuga sería tremenda, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí se utiliza, digamos, la conexión vertical, el acoplo vertical, porque la velocidad que se consigue aquí es bajo, ¿no? El agua no va a generar esto a 3600 RPM, no es ni hablar, son velocidades bajas, ¿no? Entonces por eso el acoplo es vertical. Eso es en el caso de las centrales hidroeléctricas o hidráulicas, ¿no? Como gusten. Entonces ahí el acoplo entre la turbina y el generador es un acoplo vertical por la baja velocidad. Pero en el caso de las centrales térmicas, ahí son alta velocidad. Ahí sí es al revés, ¿no? La longitud es mucho mayor que el diámetro. Parece un tubo, ¿no? Para contrarrestar la fuerza centrífuga. Pero en el caso de las centrales hidráulicas, por ser la velocidad baja, el diámetro mucho mayor que la longitud axial, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Por la poca velocidad que se tiene. Como le repito, imagínense que acá, en el supuesto caso, pues, de que acá se tenga 3600 RPM, esto sale disparado, señor, por la fuerza centrífuga, sale disparado. Pero felizmente no se tiene, pues, velocidades muy altas en la caída del agua, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Avancemos. Central hidráulica en cascada. Es que es cascada porque fíjense, jóvenes, el agua, ¿no? Que golpea aquí se va para regadío. Esta agua misma se puede usar otra central que esté debajo. A eso se llama central de cascada, ¿no? El agua, ¿no? Abajo otra central y a eso es, ¿no? Una central hidráulica en cascada. Para aprovechar al máximo el recurso hídrico de un río. Para la generación de energía eléctrica se puede construir en su recorrido varias centrales. O sea, dice que se puede, ¿no? Pero yo conozco una nomás, pero dice que pueden haber otras centrales, ¿no? Entonces, a medida que el agua del otro pasa a otra central, puede darse, ¿no? Central, aguas abajo de la primera central se pueden construir una o varias centrales. Incluso se pueden analizar embalses intermedios que permitan utilizarlo en la hora de punta cuando el costo de energía generada es más cara, ¿no? Entonces, pero básicamente una central hidráulica en cascada es cuando el agua turbinada es utilizada para otra central, ¿no? Es básicamente eso. Esto es importante y para ver nosotros dónde nos ubicamos como electricistas o mecánicos electricistas, dónde nos ubicamos, ¿no? Aquí también valga la oportunidad para indicarles que se tiene que trabajar de una manera coordinada. Los sanitarios, civiles, electricistas, tienen que trabajar de una manera ordenada, ¿de acuerdo? Adecuada. ¿Por qué? Porque si no se hace así, el personal puede estar sin trabajo. Y en un negocio, en una empresa, lo que más deja pérdida es que haya mano de obra desocupada. ¿M? Entonces, eso hay que coordinar, ¿no? Entonces, hay que ver, por ejemplo, los civiles, avanzas tú, entro yo, esa capacidad de coordinación tiene que existir, ¿no? Entonces, veamos los componentes de una central hidroeléctrica. La presa, toma, desalenador, túnel a presión, casa de máquinas, turbinas hidráulicas. Presa.
Se ubica en el río para detener el agua y formar un embalse, el cual tiene un nivel determinado, ¿no? El desnivel entre el nivel del embalse y el de la turbina se aprovecha para generar la energía eléctrica, esa energía potencial que hay, ¿no? ¿De acuerdo? La toma capta el agua para llevarla a través de un canal o túnel a presión a la turbina de grupo generador ubicado en la casa de máquina, ¿no? Siempre al ingreso de la toma se instala una reja para detener material flotante, troncos, ramas, plásticos, animales muertos, en fin, todo se queda ahí, ¿no? El desarenador. Para decantar los sólidos que transporta el agua se instala en el canal un desarenador, en el cual la velocidad del agua disminuye por gravedad, ¿no? Se depositan en el fondo los sólidos de suspensión, ¿no? Entonces es necesario tener pues un desarenador, ¿no? Túnel a presión. Ese túnel conduce el agua a presión hasta la cámara de carga donde se encuentra la chimenea de equilibrio que absorbe la sobrepresión llamada comúnmente, como ustedes saben mejor que eso, el golpe de ariete, ¿no? Casa de máquinas. En la casa de máquinas se ubican los grupos generadores, con sus elementos de control, mando, señalización y protección, así como los servicios auxiliares. Las turbinas que se utilizan en este tipo de centrales son de tres tipos principales, ¿no? La turbina Pelton, que se utiliza para grandes alturas. La Francis para alturas medianas. Kaplan o hélice para pequeñas alturas, ¿no? Tenemos tres tipos de turbinas, Pelton, Francis y Kaplan, y cada uno va a depender, pues, ¿no?, de las características, ¿no? Grandes alturas, alturas medianas o pequeñas alturas, ¿no? Entonces, de acuerdo al estudio de prefactibilidad y factibilidad, es que se determina qué tipo de turbina es la que vamos a utilizar en la futura central hidroeléctrica que se está construyendo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso se selecciona así, ¿no? Ahí están las tres, ¿no? Bien, componentes de las centrales hidroeléctricas. La parte civil. ¿En qué corresponde la parte civil o qué conforman la parte civil? La bocatoma y barraje, canal de aducción, desarenador, cámara de carga, canal de demasías, tubería de presión, casa de máquinas y canal de descarga, ¿no? Entonces, eso todo corresponde a la infraestructura civil, ¿de acuerdo? Ahora veamos el equipamiento electromecánico. Ahí es donde nosotros ingresamos. Tenemos la turbina, generador y excitatriz. Ustedes saben que la turbina es un elemento aparte, generador y excitatriz. El generador tiene pues su excitatriz para poder funcionar, ¿no? Tablero de control, protección y mando, ¿no? También se requiere una subestación o elevadora o la subestación es parte definitivamente del aspecto eléctrico. Equipo de seccionamiento y maniobra, ¿no? Ahí está, ¿no? Las 5 centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, ¿no? Entonces ahí van a ver ustedes. Ahí está. La central hidroeléctrica de las Tres Gargantas, 22.500 megawatts, eso está en China, ¿no? Fíjense, 22.500 megawatts. Está situada pues en Yichang, provincia de Hubei, y es la mayor del mundo. Se trata de una instalación hidroeléctrica de embalse convencional que aprovecha el agua proveniente del río Yangtze, siendo propiedad de China Gorges Corporation a través de su filial china Yangtze Power, que además opera la central, ¿no? Fíjense, jóvenes, ¿cuánto costó la construcción de esta central? 18.000 millones de euros. El costo, esta colosal obra de ingeniería fue iniciada en el 93 y quedó terminada en el 2012. Fíjense, la presa tiene 181 metros de altura y 2.335 metros de longitud. Fue llevada a cabo como parte del proyecto de las Tres Gargantas, unida a la central hidroeléctrica compuesta de 32 turbinas de 700 megawatts. Entonces, esa central tiene 32 turbinas de 700 megawatts cada una y dos unidades generadoras de 50 megawatts.
En la actualidad, la producción de energía anual de la planta acaba de establecer el récord mundial en 2014 con 98,8 terawatt hora, permitiendo suministrar electricidad a 9 provincias y dos ciudades, incluyendo Shanghái, ¿no? Entonces, esto es en la China. Fíjense, 22.500 megawatts, ¿no? Un monstruo. Ahí está. Estas es las tres gargantas, ¿no? Bueno, la siguiente es la central hidroeléctrica de Itaipú, 14.000 megawatts, está entre Paraguay y Brasil, ¿no? Fíjense, la central hidroeléctrica de Itaipú con una potencia instalada de 14.000 megawatts, ¿no? Se sitúa como la segunda mayor del mundo. La instalación operada por la compañía Itaipú se encuentra en el río Paraná. Perdón. Entre Brasil y Paraguay, ¿no? La inversión realizada en la construcción de la planta fue de 15.000 millones de euros. Las obras se iniciaron en el 75 y finalizadas en el 82. Los ingenieros Consorcio IECO, con sede en Estados Unidos, y LC Electroconsult, con sede en Italia, llevaron a cabo la construcción, dando inicio a la producción de energía de la central en mayo de 1984, ¿no? Fíjese, la planta de Itaipú suministra alrededor del 17,3% de consumo energético de Brasil y el 72,5% de energía consumida en Paraguay. Fíjese, específicamente consta de 20 unidades generadoras, fíjense, unidades de 700 megawatts cada una, habiendo llegado a lograr una producción en 2014 prácticamente igual a la de Tres Gargantas, al alcanzar los 98,5 terawatt hora, lo que la convierte prácticamente en colíder mundial por generación de energía, aunque no lo sea por potencia instalada, porque Tres Gargantas es mucho mayor, ¿no? 22.500 contra 14.000, ¿no? Ahí está Itaipú, fíjense, ¿no? Ahora tenemos otra central hidroeléctrica Xiluodu de 13.800 megawatts también en China, ¿no? Entonces, fíjense, ese proyecto requirió la inversión de 5.500 millones de euros y empezó a construirse en 2005, poniéndose en marcha las primeras turbinas en julio de 2013. En un promedio de 7-8 años durará la construcción de esas centrales. La central consta de una presa de arco de doble curvatura de una altura de 285,5 metros y un ancho de 700 metros, creando un embalse con una capacidad de almacenamiento de 12.670 millones de metros cúbicos. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos, pues, ¿no? Fíjese, esta central, como bien lo dijo ahí, 17 o 18 generadores de turbina Francis de una capacidad de 770 megawatts. Ahí está la central hidroeléctrica Xiluodu en China. Ahora la central hidroeléctrica de Guri, 10.235 megawatts, está en Venezuela, señor, ¿no? Esa central se conoce también como la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Se posiciona como la tercera más grande del mundo con una capacidad instalada de 10.235 megawatts. Las instalaciones se encuentran en el río Caroní, situado en el sudeste de Venezuela, siendo electrificación del Caroní Edelca la propietaria y operadora de la planta. Fíjense, ¿no? Entonces, es la tercera más grande del mundo, la que tiene Venezuela. Bueno, la construcción de este proyecto fue iniciada en el 63, ¿no? Llevándose a cabo en dos fases. La primera quedó completada en 78 y la segunda en 1986. La central consta de 20 unidades de generación de diferentes capacidades que oscilan entre 130 y los 770. O sea, 770 megawatts me parece que es una potencia normalizada y todas cuando venden también con esa potencia, ¿no? La empresa Alstom fue seleccionada mediante los contratos de 2007-2009 para la renovación de 4 unidades de 400 megawatts y 5 de 630 megawatts, recibiendo Andritz también un contrato para suministrar 5 turbinas Francis de 770 megawatts en 2007.
Después de las renovaciones en el equipo de generación, la central de Guri alcanzó un suministro eléctrico superior a 12.900 gigawatt hora, ¿no? Ahí está la central hidroeléctrica de Guri, ¿no? Ahora tenemos otra central hidroeléctrica de Tucuruí, en Brasil, 8.370 megawatts, ¿no? Entonces, estas son pues centrales muy grandes, ¿no? Y tenemos ahora en el caso de Perú, la central hidroeléctrica de Cagua, ¿no? Potencia instalada, fíjense, 43, ¿no? Y tenemos dos grupos, ¿no? Póngale pues 80 megawatts. En comparación con pues los otros valores 22.500 megawatts, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Hay una gran diferencia. Bueno, hemos visto algunos, ¿no? De las centrales más grandes del mundo, pero veamos ahora en nuestro Perú. Ahí les presento a la central hidroeléctrica de Cagua. Porque queremos ver algunos conceptos. Esto está en Lima, provincia de Cajatambo, distrito Maná, ¿no? Localidad de Cagua. Y está a una altura de 880 metros sobre el nivel del mar. El sistema eléctrico está interconectado al sistema interconectado nacional, ¿no? Generación hidráulica, grupo 2. Potencia instalada 40 megawatts. Potencia efectiva 43.114 megawatts. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué esos valores hay diferencia entre potencia instalada y potencia efectiva? A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice el señor Wilmer Segura? Potencia instalada y potencia efectiva. ¿Cuál es la diferencia? Señor Segura. ¿Se me escucha, profesor? Sí, señor, adelante. Bueno, la potencia instalada sería la potencia a la que fallaría el sistema, ¿no? La máxima potencia que puede soportar tanto generadores como líneas. Ya. ¿Y la potencia efectiva para usted qué sería? Sería la que se utiliza, ¿no? Teniendo en cuenta ese anterior parámetro. Claro, lo que pasa es que la potencia instalada es 40 megawatts y la potencia efectiva es 43.114. Bueno. ¿Se da cuenta? Entonces, a lo que voy es que hay que interpretar, ¿no? Hay que interpretar. Por ejemplo, no es lo mismo hablar cable de un elemento cualquiera que un cable eléctrico, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí, por ejemplo, hay que ver el entorno. Para mí es lo siguiente, ¿no? La potencia instalada es la potencia nominal, ¿no? O mejor dicho, la potencia instalada tenemos ahí por ejemplo, una planta. ¿Cuál es la potencia instalada? Los datos de placa de todos los equipos. Ahí está, esa es la potencia instalada. Los datos de fulano, esto, máquina, tal, tanta potencia, todo eso. Y la potencia efectiva, en este caso, es la que se podría utilizar. Entonces acá dice que digamos, el conjunto puede trabajar hasta 10%, ¿no? Digamos, no sobredimensionado, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta 10%. Una sobrecarga de 10% podría considerarse. Eso lo dicen los fabricantes, ¿no? Pero yo siempre les he dicho a ustedes que yo particularmente no deseo que ningún equipo trabaje sobrecargado. Ninguno, ¿no? Ninguno. Ese es el tema, ¿no? No deben, no deben. Pero bueno, aquí está, dicen los fabricantes, puede ser hasta un 10% prácticamente, ¿no? Bien, eso es hidráulica, ¿no? Fíjense. Ahora, tenemos las características técnicas, ¿no? El salto, ¿no? El caudal de diseño, potencia de diseño. Ahí está. Salto bruto, 215 metros. Salto neto, 207. Porque que ingresa a esa tubería, el agua que ingresa a esta tubería, ¿no? Va a tener una eficiencia, va a tener pérdidas.
Y eso en hidráulica mayormente se da en metros de agua, ¿no? Entonces acá ve, salto bruto 215, ¿no? Salto neto 207. ¿Y qué pasó con los 8 metros? Ah, son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas. Ah, ya. Entonces está bien. Tenemos caudal de diseño, potencia de diseño, represa, en fin, ¿no? Entonces, pero fíjense a lo que yo voy, ¿no? La, el volumen es perfecto. Ahora vemos la turbina. Fíjense en la turbina. Ahí como hay dos grupos, hay dos turbinas, ¿no? Serie, tipo y todo lo demás, ¿no? Revoluciones en RPM. Mire, la voz tiene 600 RPM. 600 RPM. Pero el generador, ¿cuánto tiene? ¿No? A ver, revoluciones RPM, también 600. A ver, ¿por qué tiene que ser así? 600 ambos. A ver, ¿quién nos dice? A ver, ¿se entiende eso? Turbina generador. ¿Por qué ambos las revoluciones son 600 RPM? A ver, fíjense, joven. El acoplo es vertical. Entonces, si esto es por una determinada velocidad, esto también debe estar para la misma velocidad. Es por eso, ¿no? Pues ahora sí. Ahí está, a ver. ¿Ok? Tenemos la revolución de 600. Ah, el generador también tiene que ser 600. Si fuera de 500, imagínense, hay una diferencia de velocidades, ¿no? Potencia aparente, fíjense, 27,5 MVA. Potencia nominal, 23, está en lo correcto. Potencia efectiva, 21,15, ¿no? Tensión de salida, 10 kV. ¿Por qué? El generador tiene que tener una tensión de salida de 10 kV. ¿Ok? Entonces tiene que haber, pues, ¿no? Conexión entre el generador y la turbina, ¿no? En otros casos, 600 revoluciones por minuto. La potencia, ¿no? Potencia aparente, 27,5. Potencia nominal, 23. Potencia efectiva, 21,5. ¿Está bien? Tensión de salida, kilovolt 10. Tensión de salida, 10 kV en un grupo y el otro grupo también, ¿no? Es igual, ¿no? A ver, entre turbina y generador, ¿alguna pregunta? Bien, ahora veamos el transformador. ¿Qué cosa dijimos? El generador, acá está. El generador está acoplado con la turbina. Eso hemos dicho. Perfecto. Ahí está el transformador. Fíjense. ¿De cuánto es el generador? El generador es de 600 RPM. ¿De cuánto es la turbina? 600 RPM. Tiene que estar lo mismo. Ahora, el generador, ¿cuánto genera en sus bornes? 10 kV. Pero con el transformador lo vamos a elevar de 10, ¿no? En este caso, ¿no? De 10 a 138 kV. De 10 a 138 kV. Y ahí está. ¿Sí? El generador, 10 kV. Transformador, ¿no? Relación de tensión de 10 a 138 kV. ¿No? ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Alguna pregunta?
Bien. Ahí está la casa de máquinas, la boca toma y desarenador, barraje en la boca toma, desarenadores, ¿no? Ahí está. Sala de máquinas, ahí está el generador, ¿no? Generador. El eje de acoplamiento generador turbina. ¿Ves? Acá está la sala de control, por supuesto ustedes pueden ver el panel muy antiguo, ¿no? Muy antiguo. Las sillas también de 4 patitas, hoy son de 3 o de 5, ¿no? No son de 4. Ahí está en la sala de control. Centrales térmicas. Son aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir de la combustión de carbón, petróleo o gas. Entonces, estas centrales térmicas son las que producen energía eléctrica a partir de la combustión del carbón, petróleo o gas. El esquema de funcionamiento de las centrales termoeléctricas es prácticamente el mismo entre sí. La principal diferencia consiste en el tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser inyectado a la caldera y en el diseño de sus quemadores, que varían según el tipo de combustible empleado. Una central termoeléctrica clásica posee dentro del propio recinto de la planta un sistema de almacenamiento de combustible que utiliza para asegurar así su disponibilidad permanente, ¿no? Tipo de centrales térmicas, ¿no? Tenemos, ¿no?, centrales diésel que nosotros conocemos, pues el grupo electrógeno, que es diésel o gasolina, ¿no? Esa es una mini central diésel, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la energía eléctrica la producen grandes alternadores de corriente alterna, instalados en centrales eléctricas, y estas a su vez utilizan otro tipo de energía mecánica, ¿no? Entonces, eso sería interesante ahondar, ¿no? Pero vamos a ver, el grupo electrógeno consta de las siguientes partes, ¿no? Acá vemos, ¿no?, que uno de los cantantes, ¿no?, dice, pues, ¿no?, que podemos tener, ¿no?, las partes siguientes de un grupo electrógeno: el motor diésel, sistema eléctrico del motor, sistema de refrigeración, a ver. Entonces, ¿cuáles son las partes? Motor diésel, sistema eléctrico del motor, sistema de refrigeración, alternador, depósito de combustible y bancada, silenciador y sistema de escape, sistema de control, interruptor automático de salida. Eso es, ¿no?, las partes del grupo electrógeno, ¿no? Ahí está, el esquema de una central diésel. Motor de combustión interna acciona nuestro generador y nuestro generador genera energía que es llevada por ¿no?, por la línea de transmisión hasta los centros de consumo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ese es el esquema de una central diésel. Ahí está el motor de combustión interna. Si puede girar a 3600 RPM, 3000, en fin. Entonces aquí se adecua para que este señor pues esté tranquilo, ¿no? Perdón, este generador esté aquí tranquilo trabajando y pueda suministrar la energía a nuestro transformador y pueda elevarse, ¿no? Entonces, el generador funciona porque el motor de combustión interna le está dando la velocidad en el eje necesario. Él tranquilamente, ¿no?, genera la energía, 10 kV, 15 kV, bueno, mediante el transformador lo eleva, ¿no? Listo. Entonces, básicamente eso. Recuerden que este generador es un equipo que requiere que alguien le dé la velocidad en el eje. Ese alguien, ¿no?, en este caso, es un motor de combustión interna, ¿no? Entonces, ese es el esquema de una central diésel, ¿no? ¿Ve? Y esquemáticamente, motor diésel, generador, y ahí está. Combustible, pues el diésel 2, residual, gas, en fin, ¿no? Esas son las famosas, los motores, ¿no?, diésel y las centrales, ¿ve? Ahí tengo un motor diésel de 17 megawatts, ¿no? Que esto tiene también, pues, un motor simple vehículo, sí, la misma característica, solo que esto es más grande, ¿no?
la dimensión mucho mayor, ¿no? Tenemos las centrales térmicas, ¿no? A gas. Pueden ser a gas natural y petróleo. Pero ¿qué es lo que tienen estos señores? Miren, gas natural y petróleo se utilizan, ¿no? Como elementos, fíjense acá, ¿no? Hay la cámara de combustión, ¿para qué? Para generar el gas, ¿no? Esta turbina a gas, ¿no? Necesita, como su nombre lo indica, gas para poder funcionar. Entonces esa turbina actúa, ¿no? Y va a accionar a nuestro generador, ¿no? Y los gases los eliminan, ¿no? La eficiencia de 31%, ¿no? No, digamos, se consume todo, siempre hay pérdidas en este tipo. La idea también es no disminuir estas pérdidas, ¿no? ¿Ok? Entonces se tiene compresor, se tiene presión, combustible, cámara de combustión, en fin. Todos estos procesos lo manejan, pero lo más importante que les quería decir es que se obtiene el gas y el gas actúa en nuestra turbina y nuestra turbina va a accionar nuestro generador y todo lo demás ya sigue funcionando, ¿no? Centrales térmicas a vapor. Tenemos el carbón. Pero el carbón se utiliza como elemento combustible para poder hervir agua. En otras palabras es eso, pero a nivel industrial, ¿no? La cocina pongo el agua, tengo vapor, ¿no? Igual, ellos, pero a gran escala, ¿no? Entonces utilizan como elemento combustible el carbón. Pero hoy en día, pues el carbón no está, digamos, tan bien visto por el tema, pues, de la contaminación del medio ambiente, ¿no? Eso ha limitado, pero sí tenemos grandes reservas, ¿no? Petróleo, ¿no? Entonces, a petróleo, donde dependiendo de la calidad de petróleo utilizado, algunas centrales disponen de calentadores de combustible para hacerlo más fluido, siendo inyectado a los quemadores de los calderos para generar el vapor necesario para poder mover las turbinas, ¿no? Las turbinas del generador eléctrico, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, como podemos apreciar, tenemos vapor, condensadores, agua, ¿no? Tenemos la presión, ¿no? Y tenemos a una cierta presión, una cierta temperatura, tenemos el vapor, ¿no? Y ese vapor actúa en nuestra turbina, que es una turbina de vapor, va a la redundancia, va a generar movimiento, y ese movimiento va a mover a nuestro generador, ¿no? ¿Ok? Pero pueden darse cuenta que este tipo de centrales la eficiencia es muy baja, ¿no? Fíjense, está llegando a 37%. Y el tiempo de arranque, fíjense, de 8 a 12 horas. O sea, no es que arranque inmediato, ¿no? Está entre 8 y 12 horas. Y se tiene una eficiencia de 37%, ¿no? Ahí está. De ciclo combinado. Se llama así el proceso de generación eléctrica en donde se efectúa la recuperación de los vapores o gases de una turbina a vapor para volverlos a utilizarlos en la turbina, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, aquí tenemos, ¿no?, la eficiencia de 8 a 12 horas. Se me lo digo, y hay que analizar esto, el ciclo combinado. Fíjese cuánto nos dio acá de eficiencia, 37%. ¿Y cuánto con el ciclo combinado la mejora? 50%, ¿eh? Pero se ha tenido que agregar todos estos equipos, ¿no? Compresor, combustible diésel 2, turbina a gas, ¿no? Y luego hacer hervir el agua para tener nuestro vapor que tanto lo necesitamos para poder utilizar, pues, el accionamiento de nuestro generador, ¿no? Entonces esta turbina actúa con el vapor y mueve nuestro generador y ya todo sigue en la secuencia, ¿no? Se genera la energía eléctrica y se transmite, pues, ¿no? Ahí está. 5 centrales térmicas más grandes del mundo. Ahí está. Está en Taiwán. La central térmica más grande del mundo está en Taiwán, con 5.500 megawatts, ¿no? Esa es la central de Taiwán. Tenemos otra central térmica de 5.474 megawatts que está en Polonia, ¿no? Tenemos otra, esta es la misma, sí, esta es la misma. Y tenemos la central térmica de Tuoquetuo, en el condado de Mongolia, ¿no? ¿Ve? Es una central
térmica también de 5.400 megawatts, ¿no? Esa central térmica de Goudian en Beilun, esto es en China. Esta central está ubicada en el distrito de Beilun, en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, ¿no? Entonces, fíjense, tiene pues, ¿no? 5.000 megawatts, ¿no? Consta de 5 unidades subcríticas de 600 megawatts y 2 unidades de generación y una ultra supercrítica de 1.000 megawatts que fueron construidas en 3 fases, ¿no? Esta es la central de China. Ahora tenemos otra central térmica en chino que es Waigaoqiao de 5.000 megawatts. Ahí está, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tener un conocimiento de todas estas centrales, fíjense la potencia que tienen, ¿no? En otros países. Y para nosotros, fíjense acá, estamos con 5.000 megawatts, ¿no? A ver. Esta es la central térmica de Ventanilla. Fíjense cuánto es la potencia, ¿no? ¿Dónde está la potencia? 324 megawatts, ¿no? Entonces sé bastante la diferencia, ¿no? Dice el 2, tanque, capacidad, tanque, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por motor primo? A ver qué nos dice el señor Ronald Sánchez. ¿Qué entiende usted por motor primo? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está, señor? Adelante. Motor primo. Esto que le quede para siempre, por si acaso, No. fíjense. Todo generador necesita que alguien le dé la velocidad en el eje. Todo. No hay un generador que se salve. Todos necesitan que alguien le dé velocidad en el eje. Perfecto. Entonces los americanos, ¿no? A esto lo definen como prime motor, o sea, motor de accionamiento. Prime motor, prime motor, prime motor, prime motor, y se ha quedado como motor primo, ¿no? Primo motor, motor primo. Y ya lo conocen. Pero es en realidad prime motor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese motor primo o prime motor es el motor de accionamiento de nuestro generador. Entonces, en este caso, como una central térmica, ¿qué es lo que hace? Se utiliza pues un elemento que en este caso, ¿qué cosa es? Un motor de combustión interna. O sea, un motor primo en este caso es un motor de combustión interna que utiliza combustible para brindar el movimiento a nuestro generador. Entonces, le accionamos, ¿no? Ese motor de combustión interna y ya tenemos la velocidad que requerimos para generar la energía eléctrica, ¿no? Entonces, las revoluciones de ese motor primo B, 3.600 RPM, ¿no? Entonces, tiene que ser el adecuado, ¿no? ¿Ok? Entonces, el motor primo es el motor de accionamiento. El generador, fíjense este generador, ¿de cuánto genera? A ver, tensión de salida, ¿ve? 16 kilovolts, perdón, kilovolt. 16 kilovolt es la tensión de salida del generador, ¿eh? Y ese generador se va a acoplar a un transformador y ese transformador lo va a elevar. A ver, ese transformador tiene que ser pues de 16 a tanto, ¿no? Veamos. Ahí está el transformador. ¿Cuánto es el transformador? ¿Ve? De 16 a 220 kV, ¿eh? Está relacionado. 16 a 220 kV, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Tenemos los tanques, bueno, acá hace máquinas, ¿no? Transformador, ¿no? Y las centrales nucleares. Bueno, las centrales nucleares en el Perú no se utilizan con fines de generar energía eléctrica, sino pues con fines médicos, ¿no? Con fines médicos y en la agricultura, ¿no? La energía nuclear.
Pero en otros países sí se tiene, pues, ¿no? El uso en Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está el esquema de una central nuclear, ¿no? Todo para que lo puedan leer, porque bueno, yo tampoco pues soy un especialista en centrales nucleares, nunca he trabajado en una central nuclear, pero alguno de ustedes pueda ingresar, ¿no? Hagan la traducción y leanlo, ¿no? Que no solamente para un concurso puede ser para otro también, ¿no? Entonces hay que ir leyendo todo esto, central, ¿no? Entonces no, como le digo, tampoco soy experto en esto, pero hay que leer como cultura general, ¿no? Ahí está el esquema de la central, fíjese. Entonces, ¿y qué se utiliza el elemento radiactivo, como elemento combustible, ¿no? ¿Para qué? Para hacer hervir agua, ¿no? Y tener pues la turbina, ¿no? ¿Ves? Generador de vapor, ahí está. ¿Qué elemento se tiene para calentar el agua a hervir? Ah, en este caso lo hacen desde el punto de vista nuclear, ¿no? ¿Listo? Y aquí están las turbinas, ¿no? El generador de vapor y ahí están las turbinas. Es así como se utiliza, ¿no? ¿Ok? Las 5 centrales nucleares más grandes del mundo, ahí está. Está en Japón, está la central nuclear más grande, 8.212 megawatts, ¿no? En Canadá también hay una de central nuclear, 6.234 megawatts, está en Canadá, ¿no? Otra tenemos en Ucrania, ¿no? 6.000 megawatts, ¿no? Bueno, entonces creo que aquí nomás nos quedamos. Tenemos este tipo de centrales y esto para ir leyéndolo, para ver pues cuánto estamos de diferencia con estos países, ¿no? Bien, señores, entonces con ustedes nos vemos el jueves, ¿no? El jueves a las 8:30, como quedamos. Jueves 8:30 empezamos nuestra clase, ¿ya? Señores, muy buenas noches y será, pues, como le digo, hasta el día jueves. Permiso. Gracias, señores. Hasta luego. Bien, señores, hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias.